a una tubería. Este es 1, este es 2. Entonces, si yo tomo este volumen de control, cortando los pernos, noten cómo en esta parte de la superficie de control la presión es atmosférica. Aquí también, pero aquí no. Entonces, si yo trabajo con presión manométrica en toda parte, yo estoy evaluando correctamente la fuerza de presión. Porque nosotros demostramos que si un cuerpo tiene presión atmosférica en las áreas sin flujo, en el lateral, ¿ok? Basta con utilizar presión manométrica en las áreas con flujo para así evaluar correctamente la fuerza de presión. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no usamos ese volumen de control? Entender eso que estoy diciendo debería de aclarar lo que acabo de decir. O sea, supongamos que yo utilizo este volumen de control. Voy a llamar esto un volumen de control externo y esto un volumen de control interno. ¿Aparecerá allí la fuerza en los pernos? No los corta nunca. Está el área lateral que no tiene flujo, como ustedes pueden ver, porque estará coincidiendo con la pared. Flujo es que lo atraviesa. ¿Estará el área lateral a presión atmosférica? No. ¿Y por qué no? Porque aquí la presión es mayor que la atmosférica. Y aquí la presión es atmosférica. Y se ve que disminuye. Entonces la presión aquí va disminuyendo. Entonces, ¿qué me pueden preguntar a mí allí? ¿Cuál es la fuerza que la pared ejerce sobre la corriente? ¿No es cierto? ¿Dónde está esa fuerza? Dentro de las fuerzas de presión. En buena medida. Y también dentro de las fuerzas cortantes. ¿Verdad? Porque puede haber fricción. Entonces, yo pongo sencillamente fuerza pared. Pero si yo pongo eso, ya no se cumple lo que utilicé en el primer caso, el volumen de control externo. ¿Qué fue lo que utilicé en el primer caso? Lo voy a repetir. Si en las áreas que no hay flujo, la presión es atmosférica, olvídese de la presión atmosférica. Eso sí, en las áreas donde haya flujo, no vaya a poner presión absoluta. Pone presión manométrica. En las áreas donde hay flujo. Donde hay flujo, sí. Ok, en las áreas donde no hay flujo, no se puede. Olvídese de la presión atmosférica. Por ejemplo, ahí en la salida, ahí nosotros decimos que la ¿En cuál presión. volumen de control? En el primero. En el externo. Sí. Okay. Ahí la presión es atmosférica. Ok, ahí podemos decir que la presión esa de salida es 0. Cero, claro. Ok, y si tomamos el de adentro, Okay. Ahí no puedo decir 0, ahí tiene un valor que es la atmosférica. Y Igual que P1, tiene que ser presión absoluta. La presión atmosférica Esto que está acá, 100 kilopascales. esto que está acá, sería para el volumen de control externo y yo saco fuerza de los pernos. ok, En cambio, con el volumen de control interno yo tengo que trabajar con presión absoluta, que comienza a calcular la presión de presión y yo obtengo fuerza de la pared.
Ok, profesor, y si no nos dicen cuánto es el valor de la presión atmosférica, que generalmente nunca la dan, uno y ajá, está trabajando con el Claro. volumen de control interno, ¿verdad? Ahí tienes que poner un valor. 100 kilopascal, 100. Sí, si no te dice, no pones. Supones el estándar, pues. Claro. Ahí tienes que poner un valor. Ok. Esa es la clave. Entonces, como puedes ver, no hay una regla general que yo pueda aplicar a todo volumen de control. Yo tengo primero que analizar el volumen de control. Cumple con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Repito, donde no haya flujo, la presión debe ser atmosférica o ambiental. ¿Se dan para esa condición para el volumen de control externo? Y diga ahí, sí. ¿Se da para el interno? No. ¿Por qué? Porque en las áreas laterales que traen contacto con la pared no hay flujo y la presión no es atmosférica. La presión disminuye de aquí hasta acá. Para el interno. Para el externo, no, la presión aquí es atmosférica. Y aquí, atmosférica. Y en cualquier parte interna, atmosférica. Son dos cosas distintas. Por eso es que es tan importante que quede explícitamente indicado cuál es el volumen de control. Les repito, un error muy común es no poner el volumen de control ni poner el sistema de referencia. Entonces, si no ponen el volumen de control, ¿a qué le están haciendo el diagrama de cuerpo libre? Tienen que indicarlo, porque lo que están haciendo es un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es el cuerpo, pues? Otra cosa, profe, generalmente los sistemas de referencia, por ejemplo, en las bombas y en las turbinas, yo los pongo en la bomba y en la turbina. Y de ahí saco las alturas. Cuando es, por ejemplo, pernos y ese tipo de cosas, abrazadera, yo lo pongo en la abrazadera. Eso uno puede decir. No importa dónde lo pones, sino más que todo la orientación que tienen los ejes para el ciclo. ¿Me entiendes? Claro. O sea, yo pongo mi sistema de referencia, pero yo pongo una flechita para significar que ese es el signo positivo. Claro. Eso es lo importante. Claro. O sea, me explico. No es lo mismo, va a dar el mismo resultado, pero la ecuación es un signo distinto que yo haga esto, a que yo haga esto. Los dos son válidos. Claro. Y lo que yo calcule no va a depender de eso. Como cualquiera de los dos me debe dar bien. Lo que te quiero decir es que si tú no pones el sistema de referencia, yo no puedo saber qué es positivo y qué es negativo. Cierto. Generalmente las velocidades o las fuerzas de las presiones, que deberían ser perpendiculares a las áreas. Pero es que puede ser perpendicular y aún así puede ser positivo o negativo. Si va en contra del eje que yo puse. Claro, es negativo. Ok, profe. Ahora, la ubicación del sistema de referencia importa también porque al momento de, bueno, eso es lo que he visto yo, al momento de utilizar la ecuación Bernoulli, las alturas va a variar dependiendo de dónde lo ponga y cómo lo ponga. Por ejemplo, en una playa, generalmente yo pongo que no, la presión atmosférica allá arriba es cero, la velocidad es cero y todo eso y tal, yo lo pongo abajo. Pero si lo pongo arriba, entonces, ¿me entiendes? Claro, sí, pero que ahí es distinto. Ahí es distinto, porque ahí está evaluando energía potencial. ¿Ok? Y aquí lo que estoy evaluando es el signo de cantidades que son vectoriales. Ahí son dos cosas distintas. O sea, ambas, la manera de calcularlo depende del sistema de referencia, es cierto, pero son distintas. Ahora, fíjate tú, para aplicar Bernoulli y evaluar energía potencial, no importa dónde pongas tú la referencia cero, no importa. Eso no importa. O sea, tú puedes poner, tú tienes un tanque, suponte que tú tienes un tanque, y si tú quieres, pones Z igual 0 en el techo del tanque.
Entonces, dentro del tanque, que ahí entra tu y sale tu tubería, todas las Z van a ser negativas. Claro. ¿Cómo es eso? Porque lo importante es el cambio de Z. Eso, porque queremos el valor absoluto del... Lo importante es yo que se voy- resten. cambio de Z. Si yo voy de menos 8 a menos 7, subí. Si voy de menos 8 a menos 9, bajé. Eso es lo importante. Ahora, otra cosa, profe, también importa la dirección de los momentos, porque si, por ejemplo, generalmente se asume horario negativo y antihorario positivo. Claro, eso es lo mismo que la flechita. ¿Verdad? Porque cuando tú pones eso en sentido horario, lo que está aplicando es la regla, una especie de regla del tirabuzón. Sí. ¿Verdad? Entonces tú estás diciendo que el sentido positivo del eje, si es antihorario, Ujú. es saliendo de la pizarra. Pero si es horario, sería entrando. O sea, la flechita puede salir o entrar a la pizarra. Si yo digo que es positivo antihorario, este sería positivo, ¿verdad? Sí. Antihorario. Pero quiere decir que el eje está saliendo de la pizarra. Claro. Pero si yo digo que horario es positivo, estoy diciendo que el eje entra a la pizarra. O sea que esa convención que utiliza en cantidad rectangular tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver con el eje. Con la flechita. Claro. Más nada. Profe, en la ecuación de para hallar los torques, ¿verdad? La M o la T se debe calcular trasladando todas las fuerzas debido a presión hacia el punto de donde está el eje de referencia, ¿verdad? Un brazo. Exacto. Claro. Y igualarlo con la expresión de Cambio de cantidad rectangular. cambio de cantidad de movimiento angular, que es la de la fuerza. Eso. Igual que esto. Lo único que en vez de tener fuerzas, Ujú. tú tienes torque. Con signo, por lo que acabamos de conversar. Claro. ¿Eh? Y en vez de tener velocidades, tú tienes Distancia. momento de la velocidad. O sea, en vez de tener fuerza, tú tienes torque. ¿Pero qué es torque? El momento del vector fuerza. En vez de tener velocidades, Ujú. tú tienes momento del vector velocidad. Ok. Bueno, esas son las dudas que me salieron a mí. No sé si alguien Bueno, tiene- la experiencia muestra que en esos 3 puntos, que son continuidad, Bernoulli y cantidad de movimiento lineal, el que le causa más dificultad al estudiante es la cantidad de movimiento lineal. Y es por estos detallitos que estamos conversando con las preguntas tuyas. Entonces yo les vuelvo a recomendar lo siguiente. Antes de resolver el problema de cantidad de movimiento lineal, hagan esas 3 cosas que siempre he tratado de hacer al iniciar un problema. ¿Cuál es el fluido del trabajo? ¿Cuál es el volumen de control? ¿Y cuál es el sistema de referencia? Primero que todo, pongan esas 3 cosas. Generalmente, profe, el fluido de trabajo siempre va a hacer que Sí. sea incompresible y permanente. Y los Sí. caudales van a ser iguales y Pero ocasionalmente aparece, como ocurre a veces, ocurría antes, yo creo que ahora no ocurre tanto en termodinámica, que el profesor casi todos los problemas que hacía era con vapor y se le ocurrió en el examen poner aire, tabla de vapor con eso, pues ra. Ujú. Eso ocurrió porque yo recuerdo chico. No, pensé que nos iba a decir algo que no, tipo, es realmente un flujo transitorio, pero como lo estamos viendo en un periodo de tiempo prolongado y con cambios con cambios muy imperceptibles que lo podríamos tomar como flujo permanente, como en los casos de los Claro, vacíos de como tanque, por ocurre decir un ejemplo. con el llenado y vaciado de tanque, que son muy grandes. Sí. Y que realmente también la otra forma que decimos que es un flujo permanente porque el área de flujo de vacío llenado es
muy pequeño, Muy pequeño. en comparación al área del... Claro, que del por espejo. eso es que sube abajo lentamente el nivel. O porque no cambia con el tiempo y no te dicen, no, en tal parte cambia. Al menos que te digan que comienza desde reposo, ¿verdad, profe? Claro. Y se acelera Si tanto, el flujo como los del carrito. transitorio debe estar enunciado explícitamente. ¿Cuándo es que podemos asumir la velocidad relativa, profe? Bueno, no es que cuando tenemos o podemos, no, tenemos. Cada vez que vayamos a calcular un flujo de masa, Ok. tiene que ser velocidad relativa a la superficie corporal. Todo el tiempo. ¿Ok? Pero hay problemas de cantidad de movimiento donde tú decides poner tu sistema de referencia móvil, como el problema del carrito. Ujú. Entonces, en ese caso, tú tienes que usar la velocidad relativa para calcular el flujo de cantidad de movimiento. Vamos a tener claro eso. Si yo tengo un m punto, que uno usualmente hace esto, ¿verdad? Muy bien, pudiera escribir esto. Siempre. ¿Qué quiere decir eso? Esa R, la velocidad es relativa a la superficie de control. Porque eso significa que la atraviesa. Si hay un valor de esa velocidad, en un momento estaba aquí y después está allá. Pero si es algo que se está moviendo, entonces, con más razón, tienen que ser velocidad relativa. Relativa, claro. ¿Entiendes? Entonces, independientemente de que la cosa se mueva o no, porque pudiera ser, por ejemplo, le pongo un ejemplo, una pelota que se está vaciando, por ejemplo, y entonces por donde se está vaciando sale un chorro de aire, pero toda la pelota está cambiando de posición. Entonces, quiere decir que si el chorro de aire tiene una velocidad de 10, pero la boca está subiendo también con 5, Ujú. el flujo de masa yo no lo calculo con 10, Sí, con 5. Claro. la diferencia entre la velocidad de Bueno, referencia y la... A eso es lo que me estoy refiriendo. Claro. Profe, habían casos en los que, por ejemplo, había una fórmula que era la de los flujos másicos y el signo variaba mucho. A veces era negativo, era positivo. Claro, en la fórmula la de salida, el flujo másico de salida siempre iba con el signo negativo antes. Pero, por ejemplo, el flujo másico no, al revés, de salida iba positivo. O más o menos, yo le ponía así, más o menos. Y el de entrada, que era el que se restaba, siempre llevaba el signo negativo. O sea, habían casos en los que en la de entrada llevaba el signo negativo porque iba al contrario al eje de referencia, pero como estaba con la fórmula, el menos por el menos era más. Entonces ahí alteraba como que un poco los Bueno, ejercicios. los flujos de masa siempre son positivos. El M punto, una cantidad positiva. Pero el término donde esté sí puede ser positivo o negativo. Te pongo un ejemplo. Un flujo de cantidad de movimiento es esto. Entonces, M punto y siempre es positivo, pero BX puede ser positivo o negativo. O sea, a ti te puede dar la impresión que lo que está cambiando es M punto. No, no, no. Cierto. Depende de la velocidad. ¿Ah? Por ejemplo, Y además, si es un balance de energía, un flujo de masa entra y no importa si va hacia la derecha o hacia la izquierda, está aportando energía. Punto. Se acabó. ¿Entiendes? Entonces, más bien, lo que hay que estar pendiente de si ese flujo de masa, no importa hacia dónde vaya, aporta o se lleva, entra o sale. Eso es lo importante. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, yo tengo una pregunta Sí. que hacer. Usted sabe que yo, al final me piden calcular el coeficiente de la válvula. Si quieres, escribe ahí. ese es el de la válvula. No, no, pero es una pregunta. Bueno, pero para que todos puedan Ah, ver. ok. Ven tú y yo.
piden el coeficiente de la válvula, de la pérdida de la válvula. Coeficiente de pérdida. Entonces el coeficiente no da esta función, me lo voy a explicar. Dicen que HF, que es la sobre Rho Del cuadrado sobre el al cuadrado sobre 2G. Sí. Así mismo. Cuando dividimos la velocidad velométrica de ese entre el volumen, sí, el volumen específico. ¿Cuál es el cálculo? Yo analizo este volumen de control y este volumen de control, empezando por aquí más o menos. Porque en el instante que... ¿Y por qué dos volúmenes de control? O sea, yo estaba pensando que... Porque hay un instante, ya lo he explicado, porque en verdad... Aquí nos dan el volumen. Nos dan la velocidad con que sale por acá, la velocidad de salida. Sí. Con que va saliendo el caudal por aquí. Y ese Y nos dan el es tiempo. como un tanque. Y nos dan el tiempo en que se llena el tanque. Ok. Entonces lo que yo hago es que, Pero si te dan el volumen y el tiempo por se llena, lo que te están dando es una manera de calcular el flujo de masa que pasa por la válvula. sí, ya va. ¿Cómo dice? Lo que hice yo acá fue... el caudal. Exacto, el caudal. Claro, ese Es el caudal, el H por el área. Después, sí. Después lo que hice fue derivar con respecto al tiempo. Respecto al tiempo, entonces el caudal viene siendo volumen de flujo. pero ¿y para qué quieres derivar con la cosa? Para poder conseguir, le voy a decir, la velocidad de la presión. Porque yo estoy entendiendo que Recuerden que por aquí hay otra aquí viene velocidad. si ahí viene una tubería y hay una válvula, y esa válvula descarga un tanque y te piden carga, que te deben dar algo que diga cuáles son las condiciones antes y después de la válvula. Sí, Ya va, pero te dieron el caudal. sí, o sea, Pero Pero el caudal, ¿para qué te dan el tiempo que tarda en llenarse eso? Eric, si Yo te dieron... imaginé que era para calcular la velocidad. ¿De qué libro será ese problema? No recuerdo. Pero esta velocidad no te la dan, perdón, me equivoqué. Esta no te la dan. Bueno, pero te dan el caudal o te dicen cuánto tiempo tarda en llenarse. Sí, me dicen cuánto tiempo te la dan. Bueno, porque esa es una manera de calcular el caudal. Claro, exacto. Entonces, como tengo el tengo el Entonces, fíjate tú, con ese caudal y el área, tú puedes calcular la velocidad. Exacto. Entonces tienes el denominador de sacar. Claro, tengo el área, tengo todo, pero, o sea, en verdad no Entonces, lo que necesita es que debes dar información de las pérdidas antes y después. Por ejemplo, bien te pueden dar la presión antes y la presión después, no sé si la dan. sí la antes. Y aquí atmosférico. Y bueno, entonces te están dando la pérdida. Sí, pero profe, ese no era el inconveniente como tal. ¿Cuál es El el inconveniente yo lo voy a decir cuál. Que en esta ecuación, este término, el blog, o sea, yo cuando despejo todo y calculo todo, calculo la presión, todo, Sí. me da todo. Este volumen específico, yo le quería preguntar eso, porque al final me queda esto y me queda ya lo voy a decir, me queda, en fin, me queda un término que no es adimensional. Me queda un término que está en función de la densidad. O sea, aquí me va a quedar... No te identifican cuál es el fluido. Entonces tú conoces la densidad. Exacto. Entonces yo lo que le quería preguntar, si yo sé que la densidad va a ser constante, Sí. cuando me queda el término acá, en función con la unidad de densidad, yo simplemente divido la densidad aquí y paso la densidad para acá como constante. Yo lo que no entiendo es, ¿por qué tú dices que vas a derivar? ¿Para qué vas a derivar? Bueno, usted sabe que este es el flujo volumétrico, ¿verdad? Ajá. Obviamente, o sea, es como una cosa que yo digo, debe sobre dt, que es el flujo volumétrico, Está bien. igual a la velocidad que es el área por dh sobre dt.
Y eso es básicamente la velocidad y el caudal. Porque Pero ya fíjense, va, Eri. si le dan el volumen y le dicen cuánto tiempo tarda en llenarse ese tanque, dividimos este volumen entre este tiempo El caudal. y tenemos el caudal que está pasando por la válvula. Ujú. Dividimos ese caudal por el área y tengo la La velocidad. Hace otra velocidad. ¿Cierto? Y con eso consigo Y la si tengo K. la presión aquí y esta es atmosférica, aplico Bernoulli Ujú. extendida y tengo la pérdida. Y Claro. yo puedo descargar. ¿Sí? Tú no tienes que derivar nada. Lo que pasa es, bueno, sí, No, o es sea, que él derivó, Pero ya va. O sea, él estaba diciendo lo de la derivación porque él no vio lo de cómo calcular el caudal. Una cosa, Eri, una cosa. o sea, básicamente, Empezando, esa derivada que estoy aplicando tiene que derivarse T en B. ¿Dónde está B allí para que derive T? Es como si te dijera esto, lo que pasa es que yo, ajá, es como si el caudal Porque el caudal es es igual a volumen por unidad de tiempo. ajá, volumen sobre el detalle. Entonces, pero tú tienes allí el volumen completo. Sí, Entonces, pones así y ya te da el caudal. Ese caudal lo divide entre el área y te da la velocidad. ajá, listo. Aplicar Bernoulli extendido entre la entrada y la salida y tienes la pérdida y puedes calcular. Sí, sí, todo eso lo hice. Ok. La cuestión es el RO, porque No, o sea, Pero si tú mismo me estás diciendo que es agua, si es constante, yo lo paso Claro por que acá. constante. Eri, pero sí, ya va, espérate. óyeme bien, para hallar el caudal, Dios tú mío. necesitas la densidad. Para nada. O sea, y lo único que tienes que saber es cuál es el fluido de trabajo. Con el volumen del tanque y el tiempo necesario para llenarlo, tú tienes el caudal, independientemente de cuál sea el líquido. Puedes calcular B también. Pero para calcular eso, obviamente necesitas RO. Para ello tienes que identificarte cuál es el fluido. Sí, 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 te dan suficiente dato como para hacerlo. O sea, de ese ejercicio, la verdad, el único inconveniente que tenía gente, pero No, como eso me da es esta función, ese es estoy el único pensando de que inconveniente. la densidad, no sé, la tengo que buscar. Ya va, vos tenés que saber que la K es adimensional y esa densidad te va a servir es para solamente cancelar las unidades. Sí, Y pero la densidad no es variable, si es un líquido constante. Simplemente digo que variable es un constante Claro. y al final lo que hago es dividir densidad por aquí y aquí ajá, se va como constante. Y me queda el valor de, me dio como 4,5. Ah, pero ¿para qué tú dices que se va como constante? Tú vas, ¿qué te pide? K. Exacto. Pues no tienes que cambiarla para allá. No, La lo que pasa es pones ahí y que, ya está. lo que pasa es que, ajá, K al final me da un número N, no sé, para Ah, mí, sí. un número N, pero me da en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. No, pero es que caja dimensional. Por eso mismo, profe, o sea, a mí, cuando yo veo la ecuación de la constante, es así, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo estoy diciendo, es así. 2 sobre el cuadrado, sobre 2. Eric, Ajá. escribirla. Así es, así es. Pero Así el está bien. ejercicio me plantea esta ecuación. Y no es lo mismo, pues. Pero están rotos. ¿Ah? Y ahí también está Rocha, amor. Ro. Ah, no, perdón. Así. Ah, ok. Así. Así. Eso está malo, profe. Ya va, oye. Si tiene RO, esa HF no puede ser H, sino diferencia de presión. Claro. O sea, caída de presión por fricción, para que sea dimensional. Sí. Así sí es dimensional. Sí. Ahí como lo tienes, no. Con HF no. Porque HF tiene unidad de longitud. Y ρ b cuadrado, allá va, ρ b cuadrado sobre 2 tiene presión. Ah, pero está por G. Sí, es dimensional. Seguro. Ya va. B metro segundo. Esto da metro cuadrado. No. Da metro, ¿verdad que No, unidades de o ρ? sea, ahí no puede ir ahí. Yo te dije, Eri. Metro. No, es que Es que ya va, porque es que así lineal no lo